Bueno, vamos a ver una nueva capacidad que nos da OpenCV de procesar, de encontrar estructuras en una imagen. Vimos cómo encontrar bordes usando alguno de los tres algoritmos que nos OpenCV. Y otra posibilidad, perdón, es utilizar el algoritmo que permite procesar la imagen para encontrar líneas rectas en la imagen. Es decir, ubicar puntos en una imagen que pueden ser considerados como que forman parte de líneas rectas, estableciendo cuál es la máxima o la mínima, perdón, cantidad de puntos que necesitamos que queden alineados en la imagen para que conformen una línea recta. Eh, OpenCV tiene un algoritmo que utiliza un determinado mecanismo de cálculo de transformación interna de la imagen para poder identificar cuántos píxeles o cuáles son los píxeles que pueden formar una línea recta. Esa línea recta procesa y se devuelve con algunos elementos que permiten efectivamente considerarla como una línea. Por ejemplo, indicando cuál es el punto de origen y el punto final, cuál es el ángulo que tiene esa línea en el respecto de la ventana. Vamos a ver un poco la referencia de OpenCV for Processing. Tenemos que el método con el que le podemos pedir a OpenCV, al objeto OpenCV que nos devuelva las líneas que encuentra en una imagen, es findLines, encontrar líneas, y eso lo que hace es procesa toda la imagen y guarda en un array list, que es, ya lo vimos, un objeto compuesto que es parecido a un array, nada más que un array list, entre otras cosas, entre otras diferencias con el array, es un objeto dinámico que puede ir creciendo y agrupando más objetos de acuerdo con la necesidad que sea de procesamiento. Y el array list va a estar formado por objetos de tipo línea. Ahora vemos cuáles son algunas de las propiedades de la línea. Pero lo que podemos ver es que el mensaje findLines necesita de tres parámetros. El primer parámetro, el umbral, es la cantidad mínima de puntos, de píxeles que necesitamos que aparezcan alineados para que OpenCV nos devuelva que eso forma parte de una línea. El segundo parámetro, que es un valor de tipo flotante, es la mínima longitud de la línea que nos interesa. ¿Sí? ¿Cuáles son los pedacitos de línea que queremos que descarte? No son, si no tienen menos de esa longitud que le indicamos, no nos interesan. ¿Y cuál es el tercero, el máximo gap entre líneas? Es decir, cuál es el máximo, el máximo salto que toleramos para que nos diga, bueno, eso forma parte de dos líneas, si es que otros parámetros cierran, o directamente descarta esos tramos y no forman parte de una línea, de una línea. Un objeto línea, que es lo que devuelve esta función, es un objeto que forma parte de la misma biblioteca, en este caso de OpenCV for Processing, y tiene varios atributos. El ángulo que tiene la línea, el punto final y el punto inicial como vectores, y además los valores x, y de los dos puntos extremos. Con lo cual podemos hacer varias operaciones con una línea. Ahora vamos a ver que podemos dibujarla. Entonces, vamos a suponer que tengo este programa, que lo tengo armado acá sobre la base del libro de OpenCV for Processing. Hablamos en la clase anterior. Entonces vamos a suponer que tengo la imagen y entonces a partir de la imagen de la ventana yo voy a necesitar el objeto OpenCV, las dos imágenes para mostrar, siempre usamos la misma estructura, a la izquierda mostramos la imagen antes del procesamiento final o antes de la situación final, a la derecha el final. En este caso lo que vamos a querer hacer es, vamos a mostrar la imagen original, vamos a mostrar el resultado de procesar, digamos, los bordes. ¿Sobre qué lo va a encontrar? Sobre la imagen original no tiene sentido. Lo que vamos a hacer es buscar los bordes, perdón, las líneas. ¿Sobre qué lo va a encontrar? Vamos a buscar los bordes. Eso nos va a dar una serie de líneas de distinta forma en la superficie de la imagen, y sobre esos bordes vamos a buscar líneas que se puedan identificar, puntos que se puedan unir
que no formen necesariamente una línea dibujada, sino que se construyen a partir de los píxeles y las vamos a dibujar sobre la imagen original. Entonces, tengo las dos, la imagen de la ventana, la hago de la mitad del tamaño y genero, inicializo el objeto OpenCV. Entonces, ¿ahora qué hago? Al objeto OpenCV le cargo la imagen de entrada, que es la ventana, la paso a grises y encuentro los bordes. Hasta ahí lo mismo que hicimos en videos anteriores. Podríamos haber hecho, en lugar de pasarla a gris, blurear. Son preprocesamientos que se pueden combinar o se pueden reemplazar en lo mismo. Entonces, ¿después qué hago? Bueno, yo tengo un array list, una variable array list del tipo array list lines, son las líneas donde voy a guardar las líneas que me devuelva el algoritmo. Yo digo que es un array list de objetos de tipo línea. Entonces, ¿qué digo? Bueno, a OpenCV le digo find lines con los tres parámetros que habíamos visto en la referencia. El primero, el umbral, cuántos píxeles hay que juntar para que se forme una línea como mínimo, cuál es la mínima longitud que me interesa y cuál es el máximo espacio o salto que estoy dispuesto a tolerar dentro de una línea. ¿Eso qué me va a devolver? Me va a devolver un array list de lines, que es lo que tenía esta variable cuando la declaramos. A partir de ahí, lo que yo tengo es la imagen de OpenCV generó el array list de lines, por un lado, y además tiene el procesamiento, el último procesamiento anterior, que fue ¿cuál? El encontrar los bordes. Entonces, cuando yo hago un snapshot del OpenCV después de hacer todo esto, lo que me devuelve es la imagen con los bordes detectados. Eso lo guardo en out y dibujo en la pantalla, presento en la pantalla la imagen inicial, que es la imagen en este caso del objeto JPG que cargamos, y la imagen del resultado de out, que en este caso lo único que tiene es la detección de borde. Vamos a sacar esto para ver qué es lo que estamos tratando. Entonces, acá tengo la imagen original, la ventana, y esta, con los parámetros que le pasamos, cómo encontró, utilizando el algoritmo de Canny, los bordes. Bueno, ahora lo que yo quiero es que las líneas que pueda encontrar, que sean horizontales o verticales, son las líneas que me interesan. Las verticales las vamos a dibujar verdes y las horizontales las vamos a dibujar rojas. En este conjunto, en esta imagen, con estos bordes, quiero que las dibuje sobre la imagen inicial. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recorrer ese array list de líneas. Bueno, una forma de recorrer ese array list es hacer el for utilizando la estructura de for desde i igual a 0 hasta i igual a la longitud del array. En el caso del array list no es longitud sino es size, pero es lo mismo. Esa es una forma. Una forma más compacta de pedirle que recorra todo el array o el array list es hacer esto que está indicado acá, es decir, para cada elemento del tipo línea que voy a llamar line, perdón, en el array list lines, ¿sí? Para cada elemento de este array list que lo voy a poner en esta variable, lo que tengo que hacer es lo que está acá. Y entonces, ¿qué hago? Como el objeto línea tiene guardado el ángulo, que lo guarda obviamente en radianes, ¿no? Eh, yo puedo preguntarle si la línea es horizontal o es vertical. Obviamente no puedo pedir que sea exactamente horizontal o exactamente vertical porque si no me van a dibujar probablemente muy pocas líneas. Pero podría decir, por ejemplo, si el ángulo de la línea es mayor o igual a 0 llevado a radianes y menor a 1 llevado a radianes, o sea, está entre 0 y 1 grado, ¿sí? La inclinación del ángulo está entre 0 y 1 grado, estoy dando bastante poca tolerancia. Estoy diciendo
No necesito que sea exactamente 0. A 1 lo tolero. Entonces, hago stroke en verde, ¿sí? Y voy a dibujar las líneas, voy a hacer con el comando line de processing una línea que vaya desde la X del punto inicial de line XY a XY del punto final de line. Para cada línea pregunto, ¿el ángulo está entre 0 y 1 convertido a radianes? Bien. Si el ángulo está entre 89 y 91, o sea, la línea es vertical, entonces la dibujo roja y dibujo la línea. Bueno, ¿y dónde las dibujo? Las estoy dibujando en las dimensiones, digamos, tomando las unidades de ubicación de la imagen original. Por lo tanto, se van a dibujar sobre la imagen que está en la ventana. Entonces, acá tengo que para esta imagen que detectó bordes, fue capaz de encontrar estas líneas, de todo este conjunto de píxeles están alineados y conforman una línea, y entonces esa línea fue a parar al array list de line. Bueno, lo que yo hice acá fue dibujar las que me interesaban, que son solamente las que son horizontales o verticales. Yo no pusiera ninguna declaración acá, podría decir que dibujo con un stroke en azul. Bueno, ahí tengo todas las líneas que encontró. Encontró líneas verticales, líneas horizontales y también fue capaz de identificar líneas que tienen otro ángulo en la imagen. Es decir, ¿qué son esas líneas? Es que hay píxeles que quedan completamente alineados y pueden formar parte de una línea teniendo en cuenta los parámetros que yo le pasé. Eso significa que son líneas que existen en el dibujo original y puede ser que no, porque puede ser que como en este caso, que se da alineación buena que cumple con entre estos píxeles, pero no hay una línea exacta en la imagen original. Simplemente que existen píxeles que se terminan alineando. ¿Tá? Vamos a hacer ahora en otro video otro ejercicio con esta capacidad de detección de líneas dentro de la imagen.